Reportes de Canadá en español. Reportes de Canadá en español. Con la información que te conecta con tu comunidad. Bienvenidos amigos a RC Noticias a través de Canadá en español. Les saluda su amigo Irving Selván y nos vamos a ir con la información más trascendente de lo que ocurre en Canadá. Iniciamos con una noticia del ámbito económico y diplomático. En una llamada entre el primer ministro Mark Carney y el primer ministro británico también, pues se ha puesto sobre la mesa las estrategias para fortalecer los lazos comerciales entre ambos países. Este diálogo se produce en un contexto de creciente tensión por la guerra arancelaria impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reveló que sostuvo una conversación el domingo con su homólogo británico, Keir Starmer, para abordar las repercusiones de la campaña global de aranceles impulsada por Estados Unidos. La discusión se centró en las acciones comerciales injustificadas de la administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump, y la necesidad de profundizar los vínculos comerciales entre Canadá y el Reino Unido. Un comunicado oficial de la oficina de Carney destacó que ambos líderes coincidieron en la importancia de fortalecer las relaciones con aliados confiables en medio de la incertidumbre comercial. Carney subrayó en redes sociales que las asociaciones con aliados de larga data son más relevantes que nunca en este contexto. La reunión también incluyó temas de interés mutuo como el respaldo continuo de ambos países a Ucrania en su conflicto con Rusia. Los mandatarios acordaron mantener comunicación constante para coordinar futuras acciones. Pasamos al ámbito político canadiense. En un evento significativo que tuvo lugar en Edmonton, el ex primer ministro Stephen Harper reapareció en la escena política para respaldar al líder conservador Pierre Poilievre durante un mitin masivo. La presencia de Harper, una figura influyente en el Partido Conservador, ha generado un fuerte eco en el panorama político de cara a los próximos comicios. En un evento sin precedentes, el líder conservador Pierre Poilievre recibió anoche el respaldo del ex primer ministro Stephen Harper durante un mitin en las afueras de Edmonton. Los organizadores aseguran que más de 12,000 personas se congregaron en un almacén industrial al sur de la ciudad, marcando el mayor encuentro de la campaña conservadora hasta la fecha. El respaldo de Harper, una figura clave en la política canadiense, se dio en el marco de una campaña electoral que busca definir el rumbo del país. El ex primer ministro destacó la experiencia política de Poilievre, a quien conoce desde hace más de 25 años, y lo describió como la opción ideal para liderar Canadá hacia un futuro más fuerte y unido. El evento tuvo lugar en Isku, una localidad al sur de Edmonton, y fue escenario de un discurso en el que Harper enfatizó su posición única, haber trabajado con ambos candidatos a primer ministro, Poilievre y Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá. Sin embargo, afirmó que su elección, sin sombra de duda, es Poilievre, por su trayectoria y capacidad de liderazgo. Según los organizadores, la asistencia masiva complicó la logística del evento, afectando la transmisión de información desde el lugar. A pesar de ello, el mensaje de Harper resonó entre los presentes, quienes ovacionaron al exmandatario y al líder conservador, que busca consolidar su apoyo en Alberta, un bastión tradicional del partido. Continuamos con el ámbito económico, esta vez desde Victoria, Columbia Británica, donde Mark Carney se reunió con David Eby. El primer ministro Mark Carney y el premier de Columbia Británica, David Eby, se reunieron este lunes en Victoria para discutir el impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a la madera blanda canadiense. El Departamento del Comercio de Estados Unidos anunció el viernes un incremento preliminar de los aranceles del 14.54% al 34.45%, lo que duplicaría la tarifa actual y amenaza con afectar a decenas de miles de empleos en la provincia. La reunión celebrada en la Asamblea Legislativa de la Columbia Británica se centró en estrategia de equipo Canadá para contrarrestar lo que Eby describió como ataques a la industria forestal por parte de Estados Unidos. Carney reafirmó su compromiso de lucha contra estos aranceles que calificó como injustificados y destacó la importancia de la industria que sostiene a más de 50,000 trabajadores en la región. Por su parte, el mandatario de la Columbia Británica subrayó la necesidad de la respuesta unificada, similar a la adoptada para proteger los sectores automotriz y manufacturero en Ontario y Quebec.
Ambos líderes exploraron el uso de madera masiva en la Columbia Británica para contribuir a viviendas asequibles, como parte de un plan nacional de Carney para edificar 500,000 de hogares al año. El Consejo del Comercio de la Madera de la Columbia Británica advirtió que los aranceles no solo perjudicarán a los trabajadores canadienses, sino que también encarecerán los precios de la madera de los Estados Unidos. Ellos afirman que el sistema de la provincia se basa en subasta competitiva y no en subsidios, rechazando las acusaciones estadounidenses. En Victoria, Carney, quien está en campaña electoral, prometió proteger y construir, mientras Evie señaló que el gobierno provincial ya trabaja en medidas para diferir ingresos y diversificar sus mercados. En el sector agrícola, una situación alarmante golpea a la Columbia Británica. La gripe aviar ha obligado al sacrificio de millones de aves, afectando gravemente a los avicultores de la región. Este brote no solo representa un desafío para la industria, sino también plantea preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y los costos económicos en la provincia. Los avicultores de Columbia Británica enfrentan las secuelas de una devastadora serie de brotes de gripe aviar que ha obligado al sacrificio de más de 8.7 millones de aves en la provincia desde abril de 2022. Esta cifra representa más de la mitad de los 14.5 millones de aves abatidas a nivel nacional, según la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. El impacto se ha sentido con fuerza en el Valle de Fraser, donde cerca de 80 granjas han reportado infecciones desde octubre pasado. Las autoridades han aplicado protocolos de contención en 239 ocasiones en la provincia durante los últimos 3 años. Actualmente, al inicio de abril de 2025, solo 6 granjas permanecen afectadas y no se han registrado nuevos casos desde el 11 de enero. Sin embargo, la incertidumbre persiste ante la próxima migración primaveral de aves silvestres, principales portadoras del virus. Expertos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos señalan que los brotes más severos han ocurrido en otoño, especialmente en el Valle de Fraser. El gobierno federal ha respondido adquiriendo 500,000 dosis de una vacuna contra la gripe aviar en febrero, priorizando a trabajadores expuestos. Aunque la transmisión humana es rara, un caso en noviembre de 2024, cuando una niña de 13 años en Columbia Británica contrajo el virus, mantiene la alerta. Las autoridades aseguran que el consumo de carne y huevos cocidos es seguro. Los costos económicos son significativos. La agencia compensa a los granjeros por las aves sacrificadas, pero la desinfección y las pérdidas de producción recaen en los productores. La industria avícola, vital para las exportaciones canadienses, enfrenta un futuro incierto mientras se refuerzan las medidas de bioseguridad. Terminamos con esta advertencia a los propietarios de comercios en Canadá. Las autoridades han detectado un esquema de fraude multimillonario dirigido específicamente a este sector. Los estafadores están utilizando tácticas sofisticadas para engañar a sus víctimas, lo que ha llevado a un llamado urgente para que los dueños de propiedades extremen precauciones. Un empresario de Mississauga, Tender Sarma, ha perdido el control de su compañía y de una propiedad valorada en $12 millones tras un audaz fraude corporativo. Una llamada de una firma de investigación privada reveló que Sarma fue removido como director de su empresa, la cual fue secuestrada por un desconocido que también alteró la sede registrada a una dirección falsa. El investigador privado Brian King, quien alertó a Sarma, explicó que los estafadores intentaron obtener un préstamo de $5 millones usando el terreno como garantía. Este caso se suma a al menos 4 incidentes similares detectados en Ontario en los últimos meses, todos vinculados a propiedades sin hipotecas registradas bajo empresas numeradas. El fraude señala una aparente falla en el registro de empresas de Ontario. Desde la introducción de un nuevo sistema, las claves de seguridad únicas permiten cambios en la dirección de las compañías. Especialistas indican que las preguntas de seguridad basadas en datos públicos son vulnerables a la explotación por parte de criminales, aunque el método preciso permanece desconocido. El Ministerio de Servicios Públicos y Entrega de Negocios de Ontario, a cargo del registro, afirmó que utiliza información pública y fuentes internas para emitir estas claves, pero evitó dar más detalles por motivos de seguridad. En una carta, el ministerio sugirió que Dye Durham Corporation, su proveedor, podría ser responsable.
Sin embargo, la empresa reafirmó que la verificación depende exclusivamente del ministerio. Un caso relacionado en Caledon involucró la venta de una propiedad por casi $5 millones sin el consentimiento del dueño. Expertos en seguridad instan al gobierno a implementar autenticación multifactor y notificaciones en tiempo real para frenar estos delitos. Sarma teme que otros propietarios puedan ser víctimas sin saberlo. Reportado desde Toronto, este incidente ocurrió en abril de 2025 y subraya la creciente sofisticación de los fraudes corporativos, dejando a las autoridades bajo presión para fortalecer los sistemas de protección. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por estar con nosotros en este día, por mantenerse informados con profesionalismo y claridad. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna actualización. Soy Irving Selván y nos reencontramos mañana con más noticias que importan. Que tengan una excelente jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue Reportes de Canadá en español. Gracias por informarte con nosotros.